Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sol y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar un tema que sé que les va a encantar, algo que ha estado resonando en el universo de las telenovelas turcas y en el corazón de todos nosotros que somos fans del reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Aquellos que suspiramos con cada escena de Erkencikus, pájaro soñador, aquellos que soñamos con un amor como el de Sanem y Can, prepárense porque la historia detrás de las cámaras tiene giros y revelaciones que no se pueden perder. Antes de que nos sumerjamos en esta jugosa noticia, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Prometo traerles siempre las últimas noticias, chismes y análisis de sus series y actores favoritos. Ahora sí, a darle. El romance entre Demet Özdemir y Can Yaman, como todos sabemos, trascendió la pantalla. La química era innegable, la conexión evidente y los fans éramos felices. Vivíamos pegados a las redes sociales, buscando pistas, analizando miradas, soñando con que ese amor de telenovela se hiciera realidad. Y por un tiempo así fue. Confirmaron su relación, los vimos juntos, disfrutamos de su felicidad. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como las planeamos. La relación terminó, y aunque ambos siguieron caminos separados, el recuerdo de ese romance quedó grabado en la memoria de todos. Y no solo grabado, es casi una leyenda urbana del mundo del espectáculo turco. Ahora, después de un tiempo considerable, los rumores de un reencuentro comenzaron a circular con fuerza. Y no, me refiero a un reencuentro en una nueva producción, aunque ojalá. Hablamos de un encuentro personal, privado, del que Demet Özdemir ha hablado recientemente. Prepárense para escuchar los detalles. Demet, en una entrevista reciente, fue sorprendentemente abierta y honesta sobre su pasado con Can Yaman. Aunque se mostró reservada sobre la naturaleza exacta del encuentro, sí confirmó que se habían visto y conversado. Sus palabras fueron medidas, pero cargadas de significado. No dio detalles escandalosos, ni avivó falsas esperanzas de una reconciliación romántica, pero sí transmitió un mensaje de madurez y respeto mutuo. Y seamos sinceros, esa madurez es digna de admirar en el a menudo turbio mundo del espectáculo. A veces las celebridades se enfrascan en dimes y diretes que solo sirven para alimentar el morbo y dañar la imagen de todos. Demet, en cambio, eligió un camino de sensatez y respeto. Ella describió la conversación como necesaria y sanadora. Al parecer, ambos sintieron la necesidad de cerrar un capítulo, de aclarar malentendidos y de hablar sobre el pasado desde una perspectiva más adulta. Imaginen la carga emocional que debieron llevar ambos durante todo este tiempo. No es fácil que una relación tan pública termine, y menos cuando la presión de los medios y los fans es tan intensa. Y vaya que la presión fue intensa. Desde el inicio de Erkencikus, los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. La expectativa era altísima y la presión para que su romance floreciera en la vida real era enorme. Demet enfatizó que el encuentro fue casual, nada planeado con meses de anticipación. A veces la vida nos pone en el mismo camino, aunque no lo esperemos. Según sus declaraciones, ambos se encontraron en un evento social, un ambiente relajado y poco propicio para dramas. Y aunque al principio hubo cierta incomodidad, lograron superarla y entablar una conversación honesta. Qué alivio saber que no hubo gritos, portazos ni desplantes. Imaginemos la escena. Ambos se ven a la distancia, un silencio incómodo se apodera del ambiente, las miradas se cruzan y luego, la valentía de romper el hielo y comenzar a hablar. Casi como una escena de telenovela, pero en la vida real. Ahora, lo interesante aquí es lo que *no* dijo Demet. No habló de reconciliación romántica, ni de segundas oportunidades. Se centró en la importancia de la comunicación y el respeto. Esto nos lleva a pensar que el objetivo principal del encuentro no era revivir el romance, sino más bien cerrar un ciclo y seguir adelante con sus vidas. Y si lo pensamos bien, esa es la actitud más sana. A veces aferrarse al pasado solo impide avanzar y encontrar la felicidad. Demet y Can, al parecer, han entendido esto y han tomado la decisión de priorizar su bienestar emocional. Bravo por ellos. Pero, ojo. Que no haya romance no significa que no haya esperanza de una colaboración futura.
Demet y Can son dos actores talentosísimos, y una nueva serie o película protagonizada por ambos sería un éxito rotundo. Imaginen la expectación que generaría, el hype en redes sociales sería una locura. El simple anuncio de un proyecto juntos rompería internet y generaría un nivel de anticipación que pocas producciones pueden alcanzar. Sería un evento televisivo global. Aunque Demet no dio ninguna pista sobre proyectos futuros con Can, tampoco lo descartó por completo. Dejó la puerta abierta a la posibilidad, diciendo que nunca se sabe lo que depara el futuro. Esa pequeña frase, mis queridos, es suficiente para alimentar nuestras fantasías y hacernos soñar con un reencuentro en pantalla. Una simple frase que enciende la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Es como si Demet nos dijera, no pierdan la fe, todo es posible. Y nosotros, los fans, nos aferramos a esa promesa con uñas y dientes. Además, es importante recordar que tanto Demet como Can han madurado mucho desde que terminaron su relación. Ambos han crecido como personas y como profesionales. Han aprendido de sus errores y han evolucionado en sus carreras. Esto significa que si algún día decidieran trabajar juntos nuevamente, lo harían desde una perspectiva más madura y profesional. Ya no serían los jóvenes enamorados de Erkencikus, sino dos profesionales experimentados que saben separar su vida personal de la laboral. Y esa madurez se reflejaría en su actuación y en la dinámica de trabajo. Por supuesto, la opinión de Can Yaman también es crucial en esta ecuación. Aunque él no ha hablado públicamente sobre el encuentro con Demet, su silencio habla por sí solo. Su actitud reservada sugiere que también valora la privacidad y el respeto en este asunto. No necesita alimentar el morbo ni avivar los rumores. Simplemente sigue enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Y seamos sinceros, Can siempre ha sido un hombre reservado y discreto. No le gusta exponer su vida privada y prefiere que su trabajo hable por sí solo. Y hablando de sus carreras, tanto Demet como Can están triunfando por separado. Demet ha protagonizado varias series de éxito en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Su versatilidad y talento le han permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven soñadora de Erkencikus hasta la mujer fuerte y decidida de sus proyectos más recientes. Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Su carisma y atractivo físico le han abierto las puertas a una carrera prometedora en el extranjero. Su éxito individual demuestra que ambos tienen un gran talento y un futuro brillante por delante. Y lo más importante, demuestra que pueden brillar con luz propia, sin necesidad de estar juntos. Pero volviendo al tema central del vídeo, la revelación de Demet sobre su encuentro con Can nos deja con una sensación agridulce. Por un lado, nos alegra saber que ambos han podido hablar y cerrar heridas. Por otro lado, nos entristece un poco saber que no hay planes de reconciliación romántica en el horizonte, al menos por ahora. Pero, ¿quién sabe lo que depara el futuro? Quizás dentro de unos años, sus caminos se vuelvan a cruzar y la chispa del amor se encienda nuevamente. Todo es posible en el mundo del amor. Sin embargo, como fans debemos respetar su decisión y apoyarlos en sus caminos individuales. Debemos celebrar sus éxitos y disfrutar de sus trabajos, sin presionar ni exigir un reencuentro que quizás no está destinado a suceder. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones complejas, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Al final del día, lo importante es que Demet y Can estén felices y realizados. Que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales, sin la carga de un pasado que quizás ya no les pertenece. Y si algún día deciden trabajar juntos nuevamente, será una decisión mutua y bien pensada, no una exigencia de los fans o de los medios. Será una decisión basada en el respeto, la admiración y el profesionalismo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Demet Özdemir reveló haber tenido un encuentro casual con Can Yaman, que ambos lograron hablar y cerrar un capítulo, que no hay planes de reconciliación romántica por el momento, pero que tampoco se descarta una colaboración futura. Una conversación que seguramente fue difícil pero necesaria para ambos. Un paso importante para cerrar un capítulo y seguir adelante con sus vidas. En resumen, una historia de amor que trascendió la pantalla, una ruptura dolorosa y un reencuentro que busca la paz y el cierre. Un relato que nos recuerda que la vida no siempre es como la imaginamos, pero que siempre hay espacio para el crecimiento, el aprendizaje y el respeto.
Una historia que, aunque no tuvo el final feliz que muchos fans esperaban, nos deja una lección importante sobre la madurez, la superación y el respeto mutuo. Y eso es todo por hoy, mis bellezas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Su apoyo significa muchísimo Rami. De verdad, cada like, cada comentario, cada suscripción me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la revelación de Demet sobre su encuentro con Khan? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si ustedes también sueñan con un reencuentro en pantalla y qué tipo de historia les gustaría ver. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Khan, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, preciosuras. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Quién sabe, quizás el destino nos depare una sorpresa y pronto veamos a Demet y Khan juntos nuevamente en la pantalla. Ciao, ciao.